Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente para compartir la lección, la última lección de este trimestre y también de este año 2021. Tendríamos que analizar al llegar al final de esta lección y al llegar al final de este año, sentarnos, analizar qué hicimos bueno durante este año, qué hicimos malo, analizar qué tan bueno fue Dios con nosotros, en qué aspectos de nuestra vida fallamos, qué podemos corregir. La lección, la última, su título es La resurrección de Moisés. La próxima, iniciando el año, nuestra lección hablará del libro de Hebreos, el próximo trimestre, el año 2022, iniciamos con Hebreos. Después, para abril, mayo, junio, tenemos la lección de Génesis. Interesante, ¿verdad? Vamos a orar antes de iniciar. Señor, gracias. Muchas gracias por su amor, por su cuidado. Gracias porque usted es bueno y nos ha cuidado hasta este momento. Su amor, su misericordia es tan grande para con cada uno de nosotros. Y la gracia, esa maravillosa gracia que muchas veces despreciamos, hoy está con nosotros. Queremos, Señor, que usted esté con nosotros y nos ayude a hablar, y que al estudiar nuestra lección usted nos dé la sabiduría para poder atesorar todas las bendiciones, todo lo que usted quiere decirnos a cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Le invitamos en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro versículo para memorizar esta semana se encuentra en el libro de Judas. El libro de Judas, que consta nada más de un capítulo. Vamos a leer el versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Moisés sabía que debía de morir solo. A ningún amigo terrenal se le permitiría asistirlo en sus últimas horas. La escena que se le esperaba tenía un carácter misterioso, pavoroso, que le oprimía el corazón. Así como la vida y el ministerio de Moisés velaron mucho sobre el carácter de Dios, así también su muerte y su resurrección. Estos dos hombres, Moisés y Aarón, caminaron mucho tiempo juntos. 38 años, para ser exacto. Vamos a mirar lo que nos dice el libro de Lucas 16:2. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque yo ya no podrás ser mi mayordomo. Triste, ¿no? Moisés cometió un pecado y ahora no podía entrar a la tierra prometida. No podía cruzar este río. Y en San Juan 15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi padre os las he dado a conocer. Moisés, un amigo de Dios, alguien que había aprendido a depender de Dios, hoy había fallado, había cometido un error. Y es por eso que analizamos el pecado de Moisés. Hay primera parte y segunda parte. Vamos a analizar todo el pecado. Vamos a mirar ahí en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Sabes? Es interesante, ¿no? Saber que Dios los había guiado. Ya están a la puerta. 38 años han pasado. Sabes que la primera vez que llegan ahí a la entrada y a causa del pecado de no creer en Dios, tuvieron que caminar 40 años. Dios les dio la oportunidad de que todos entraran, mas no quisieron, y muchos fueron quedando en el desierto hasta que murió el último hombre que tenía que morir. Habían pasado 38 años. Solo quedaban dos, ¿verdad? Dos de esos 600,000. Moisés y Aarón.
porque María también había muerto. ¿Cómo le llamas a eso? Muchos le podremos llamar fracaso, porque la intención de Moisés, la intención de Dios, de Aarón y todos los dirigentes eran que todos entraran a la tierra prometida. Mas, desafortunadamente, no entraron. Vamos a leer el libro de Números capítulo 20, versículo 1 al 13. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cádiz, y ahí murió María. Y ahí fue sepultada, porque no había agua para la congregación. Se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué nos hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros, nuestras bestias? ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? Y se fueron Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y le dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él santificó en ellos. ¿Sabes? Solo les quedaba poco camino por recorrer. La congregación debió de creer. Necesitaba creer. Necesitaba tener esa fe ferviente y saber que Dios los había librado de la muerte, les había dado de comer, les había protegido. Solo tenían que pasar por la tierra de Edom, de Esaú. Y él les dijo: aquí pueden comprar agua, comida, todo lo que quieran. Necesitan caminar. Mas sin embargo ellos no quisieron caminar, se sentaron a murmurar. Sí, ya estamos cansados, fastidiados, ya no queremos más. Tan fácil es olvidarse de todo lo que Dios había hecho. Triste, ¿no? A veces nosotros también nos sucede lo mismo. Nos olvidamos tan fácilmente de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y es por eso que en el libro de Números 20:10 dice: y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y le dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Moisés estaba enojado. Aquel hombre que era paciente, aquel hombre que era humilde y manso, parece ser que se le acabó la paciencia. ¿Sabes? Es bien fácil caer. Durante 38 años él había confiado en Dios. Se había dejado guiar por Dios. Y hoy necesitaba creer en Él. Hoy más que nunca. Y solo le dijo: háblale a la peña. ¿Por qué Dios le dijo háblale a la peña? Porque recuerdas que anteriormente ya él había golpeado a la peña solamente una vez y brotó agua. Cristo solamente una vez podía ser crucificado, porque Cristo era la roca. Y de esa roca brotaba no solamente agua, sino la vida. Cristo era la roca. Y él, al golpearla 2 veces, él dejó de creer en Dios. Él creyó que por su poder, por sus fuerzas, lo hacía. Por eso él dice en el versículo 10, ustedes dicen rebeldes, cuando él dice, vamos a leerlo nuevamente. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebelde, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña?
dejaba de creer en Dios y ahora él pensaba que él podía hacerlo todo. Mi hermano, hoy en día sucede lo mismo. Hay muchos pastores que creen que por su poder bautizan muchas personas. No es su poder, es el poder de Dios. Hay muchas personas que piensan que por su fuerza, por su voz, cantan a Dios y no le dan la honra y la gloria a Dios, sino que a ellos, o predicadores, o líderes, o quizás tú hoy en día, que tienes dinero, que tienes salud, que tienes carro, piensas que tus fuerzas son las que te otorgan todo y te olvidas de Dios. Lo mismo sucedió con Moisés. En ese momento quizás desesperado, probablemente que yo lo pueda entender, tú lo puedas entender, estaba triste. Había perdido a su hermana. Ese dolor aún estaba ahí. Estaba triste porque la congregación había dejado de creer en Dios. Pero él falló. Triste, ¿no? El versículo 12 y 13, él dice: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él santificó en ellos. A pesar de que ellos habían fallado, Dios aún hizo brotar agua de la roca para que bebieran. ¿Sabes? ¿En qué momento Moisés perdió de vista todo lo que Dios había hecho? Él sabía que Dios se le había aparecido. Lo podemos mirar en Éxodo capítulo 3, cuando se le apareció en la zarza ardiente. Y él le dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Jacob. Yo soy el que soy. Yo soy el gran yo soy. ¿En qué momento él dejó de creer en Dios? Y es por eso que ahí en el libro de Números, capítulo 20, versículo 8, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón y tu hermano, y habla. Aquella persona, ese Moisés, ese mismo Moisés, que defendía a ese pueblo, que estaba dispuesto a dar la vida por ese pueblo, hoy falló. Triste, ¿no? ¿En qué momento? ¿Por qué falló? A veces hay cosas que tú no quieres hacer. Así lo dice Pablo. Hay cosas que yo no quiero hacer, pero las hago. Y en ese momento, Moisés se creyó igual que Dios. En ese momento, él perdió de vista el objetivo primordial. Por eso Deuteronomio 31:2 dice: y él les dijo: este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además esto, Jehová me ha dicho: no pasarás el Jordán. 34:4, y le dijo Jehová: esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac, a Jacob, diciendo: a tu descendencia le daré. Te he permitido verla con ojos, mas no pasarás a ella. Todo lo había hecho bien. Probablemente te ha pasado a ti en tu matrimonio. Todo lo has hecho bien. Has sido fiel a Dios, has sido fiel a tu esposo o a tu esposa, y un error, y hoy está a punto de quebrarse todo. Probablemente que al llegar a esta última semana, 358 días del año, solo falta una semana para que acabe el año, todo lo hiciste bien, pero en esta semana cometes un error y todo se acabó. Puedes perder la vida. Querías ir a ver a tu familia. Yo no sé qué te puede pasar, qué puede pasar, pero en un abrir y cerrar de ojos puede cambiar todo. Triste, ¿no? Y ahí está la consecuencia de que, ¿sabes? Lo que dice San Juan 15:7. San Juan 15:7.
Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Y en San Juan, en 1 de Juan capítulo 3, versículo 22, y cualquier cosa que pidamos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Moisés, por el poder de Dios podía hacer tantas cosas, pero perdió de vista el objetivo, y al perder de vista el objetivo, perdió también entrar a la tierra prometida. Y ahora analizamos un poquito de la muerte de Moisés. En Génesis 12, 7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Leemos allí en Deuteronomio 34, 1 al 12. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre de Pisga, que está frente a Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, toda la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Zoar. Y le dijo Jehová: esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia le daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió ahí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme a lo dicho por Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Beor. Y ninguno conoce el lugar de la sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió el vigor. Lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron. Hicieron como Jehová mandó a Moisés, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová envió a hacer en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos los siervos de toda la tierra, y el gran poder de los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. ¿Qué le sucedió a Moisés? ¿Y qué le dijo el Señor acerca de que le mostraba lo especial que era? ¿Sabes? ¿Te puedes imaginar esa escena? Moisés ahora entra al tabernáculo y Dios le dice: hoy tu poder, tus fuerzas, tu sabiduría será traspasada, Josué. Un nuevo líder. Ahí lo ungió. Y ahora Josué era el nuevo líder. Yo puedo sentir que él se sintió tan triste, tan solo, abandonado, quizás perdido. Ahora, al salir de ahí del tabernáculo, se dirige a la congregación y se despide de la congregación. Y él les dice: mi sueño era entrar a la tierra prometida. Mi sueño, mis fuerzas y toda mi dedicación fue para que ustedes entraran en la tierra prometida. Y hoy me toca despedirme. No los volveré a ver. Moisés había perdido a sus hermanos. María había muerto. Aarón ya había muerto. Y ahora le tocaba subir ese monte. Solo. Sabes, es triste, ¿no? Probablemente que tú fuiste contagiado del COVID. Y estuviste solo. Ningún familiar podía entrar a verte. Te sentías abandonado. Quizás en ese momento tú pudiste recordar todo lo que has hecho. A muchos les ha pasado. Yo he hablado con muchas personas. Y me cuentan que ahí pudieron ver que cuando ya no había fuerzas, cuando el aire les faltaba, pidieron perdón a Dios y pidieron una nueva oportunidad. Y aunque Moisés pidió una nueva oportunidad, él quería entrar a la tierra prometida, él quería cumplir esa promesa, pero Dios le dijo que no. Y tenía que caminar solo, triste. Al llegar a la cumbre, le muestra: esa es la tierra. Parecía ser que Dios se estaba burlando de él, ¿no? Esto es lo que perdiste.
Mas sin embargo, Dios lo amaba. ¿Sabes? En ese momento, cuando él llega a la cumbre, él se arrodilla y le pide perdón a Dios. Probablemente que es lo último que puede hacer, mirar todo lo que Dios le está mostrando. Aquí en Rock City, en Chattanooga, hay un mirador donde tú puedes mirar ahí, y ahí dice tú puedes mirar 7 estados. No se compara con la visión que Moisés pudo ver. Moisés pudo ver cómo 40 años de su vida en Egipto, en las mejores universidades, con la capacidad de ser el primero en el reino, lo despreció, siguió a Cristo. Y por amor a Cristo tuvo que ir al desierto 40 años. Y él pudo mirar todo ese caminar y esos 40 años en el desierto. Dios le muestra la tierra prometida. Pero también Dios le dice, mira, este pueblo rebelde va a fallar y van a ir esclavos 70 años. Y los voy a traer de regreso, pero van a volver a fallar y van a ser esclavos de Roma. Yo los amo, pero no puedo hacer más por ellos. Yo muchas veces me he preguntado por qué Dios no le permitió entrar. Era solo un pecado. Dios es bueno. Dios es misericordioso, Él podía hacer. Pero entonces me he puesto a pensar, si Moisés había pecado aquí, al entrar a la tierra prometida, él podía fallar. ¿Te acuerdas del caso de Ezequías? Ezequías, Dios le habla a Isaías y le dice, ve a Ezequías y dile que se prepare porque va a morir. Y Ezequías dice, yo quiero vivir más. Y le da 15 años. ¿Y para qué? Se perdió. Probablemente que Moisés podía fallar y se iba a perder. Dios no quería que se perdiera. Dios no quiere que tú y yo nos perdamos, sino que alcancemos y logremos la salvación. Y ahí, ¿sabes? Cuando Moisés está mirando todo, y ahí, orando, después ora. Y al orar él se quedó dormido y muere. Nadie en este mundo quiere sufrir. Todos queremos tener una muerte tranquila. Desafortunadamente no todos podemos tener la misma muerte. Hay muchas personas que lloran, sufren de dolor, aunque Dios no lo quiere, pero podemos mirar esa guerra del gran conflicto que existe entre Dios y Satanás. Miramos ahora la resurrección. Murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme a lo dicho de Jehová, y lo enterró en el valle de la tierra de Moab, enfrente de Beol Peor, y ninguno conoce el lugar de la sepultura hasta hoy. Deuteronomio 34, 5 y 6. Vamos a ir a Apocalipsis 14, 13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados los que de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Bienaventurados los que mueren en Cristo. La muerte tan solo es un sueño. Lo vamos a mirar más adelante. Vamos a mirar Judas. En Judas 1, 9. Por cuanto el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Qué sucede aquí? ¿Cómo nos ayuda este versículo a explicar la presencia de Moisés más adelante en el Nuevo Testamento? Yo me quedo pensando en algo. Y te pregunto a ti, ¿Dios tenía algo con que discutir con el enemigo? ¿Cómo entrar en esa conversación? ¿Verdad que sí? Eva. Si Eva se hubiese quedado calladita, no hubiese pecado. Pero cuando él entra en conversación, ella entra en conversación, pierde la batalla. Mas sin embargo, Cristo,
que era el arcángel Miguel, se queda callado. Y él solo dice: el Señor te reprenda. Sí, Miguel podía haberle dicho: allá en el cielo, tú, Satanás, tú engañaste a miles de ángeles y los arrastraste al pecado. Allá en el Edén, tú induciste a Eva y a Adán a que pecaran, y por eso entró el pecado a este mundo. Tú indujiste a esta tierra, a este pueblo, que se levantara contra mí. Tú los induciste a pecar. Tú lo hiciste. Pero más sin embargo, Jesús se quedó callado. Para pelear se necesitan dos. Jesús no peleó. A mí me agrada eso. Muchas de las veces nosotros perdemos las batallas porque entramos en conversación o queremos nosotros ser igual a la otra persona. Isaías 14:14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Eso pensaba el enemigo, ¿verdad? ¿Cómo nos ayuda este relato a comprender la profundidad del plan de salvación que incluso antes de la cruz fuese Moisés a la vida eterna? Miguel, o sea Cristo, y los ángeles que sepultaron a Moisés descendieron del cielo después de que permaneció en la tumba por algún tiempo y lo resucitaron para llevarlo al cielo. Interesante, ¿no? ¿Sabes? Dios quería que Moisés entrara a la tierra prometida y llevarlo vivo, al igual que Enoc, al igual que Elías. Ese era el plan. Pero él falló. Pero a pesar de que él falló, él pide perdón, se reconcilia con el Señor y le da esa nueva oportunidad, esa primicia. Ahora tú entiendes el gran conflicto que existe. Nosotros estamos en medio de ese gran conflicto y muchas de las veces no nos damos cuenta. Y es por eso que en Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna, escucha bien, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y en Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hebreos 6:18, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Ahora, el enemigo le reclamaba como suyo. Sí, porque Moisés había pecado. Mas sin embargo, Dios dice: él es mío, me pertenece. Y es por eso que Satanás se puso con sus ángeles. No quería que Jesús lo resucitara. Y cuando Jesús estaba en la tumba, tampoco el enemigo quería que Jesús resucitara. Allí estaba él y sus ángeles. No quería que saliera de la tumba, porque al saber que si Jesús salía de esa tumba, él había perdido la batalla. Y así como perdió la batalla con Moisés, perdió la batalla con Jesús, hoy puede perder la batalla conmigo y contigo. ¿Por qué? Porque si nosotros morimos en Cristo, no le pertenecemos más al enemigo, aunque hayamos fallado. Aunque estos 358 días tú hayas fallado, pero en esta semana tú le pides perdón a Dios, Dios te da esa oportunidad de que alcance la salvación. Y el enemigo ya no tiene más parte para contigo. Extraordinario, ¿no? Ahora nosotros miramos algo interesante para mirar la resurrección de todos nosotros. Y tenemos que ir al libro de Hebreos 12:22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la cual compañía de muchos millares de ángeles. En Génesis 5:24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios.
Y en 2 de Reyes, capítulo 2, versículo 11, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. ¿Sabes? Es interesante que Dios no quiere que nadie muera, sino que desde el principio Él ha dicho y Él ha querido que todos vivamos eternamente. Y es por eso cuando vamos de Apocalipsis 20, 7 al 15. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de unirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada de Dios, y descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco al cual estaban sentados en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Maravilloso, ¿no? Tu meta es que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Esa es tu meta. Esa es mi meta. Nuestro sueño. Esa será nuestra victoria. Y en el libro de Primera de Corintios capítulo 15, 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Leemos hasta el 22. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, sino que en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración a todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Interesante, ¿no? Podemos estar condenados a la muerte, mas Cristo pagó todos nuestros pecados y Él nos da esa oportunidad. Y en Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con su palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿No es este mismo Dios el que nos llama a la fidelidad? ¿Qué podemos hacer para asegurarnos de no cometer los mismos errores que Moisés advirtió en Deuteronomio? Oh, interesante, ¿verdad? Glorioso es el triunfo, el que guarda al fiel. Sabes, muchas de las veces se te hace difícil, probablemente muy difícil. Pero en San Juan 8, 51 y 52, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Triste, ¿no? Que no entendían. Probablemente nos puede pasar a nosotros que no lleguemos a comprender la Escritura. Y muchos nos vamos a perder porque no llegamos a entender la Escritura. Colosenses 3:4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Extraordinaria noticia. Sabes, en Job 14:21, sus hijos tendrán honores, pero él no los sabrá, o serán humillados y no tendrán de ello. ¿Sabes por qué? Porque los muertos nada saben.
Es tan solo un sueño. Así como Moisés estaba sentado orando o de rodillas orando y ahí se quedó dormido. Ya no supo más. Interesante, la muerte es como un sueño, pero cuando suene la trompeta, todos los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí en 1 de Tesalonicenses 4:13 al 18 lo podemos encontrar. Y ahí entonces será verdaderamente la victoria. ¿Sabes? Podemos morir ahora. Sí. La muerte nos llegará a todos. Probablemente. O probablemente que si Cristo viene el próximo mes o el próximo año, muchos estarán vivos. Pero ¿y si no? O probablemente que estaremos muertos. Pero si estamos muertos, que nos toque esa resurrección. Y es por eso que Moisés, al morir, nos da un ejemplo de que sí podemos morir, sí, pero podemos resucitar para vida eterna. Cuando exclamaron airadamente, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña?, se pusieron en lugar de Dios, sí, el pecado de Moisés. Y ahí falló él, ¿verdad? Pero ahora, cuando nosotros vemos en el monte de la transfiguración, Moisés estuvo presente con Elías, quien había sido trasladado al cielo. Fueron enviados como portadores de la luz y la gloria del Padre para su Hijo. Maravilloso, ¿verdad? Me agrada escuchar eso, saber. Y es por eso que, mi hermano, en esta semana, en esta lección, nosotros podemos mirar la justicia y la gracia. Dios es justo. Y así como dice en Mateo 5:17, que cuando Jesús vino a este mundo no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla. Y ni una jota, ni una tilde cambiará. Nos dice que su juicio, su palabra es para todos. Pero entonces encontramos la gracia que a pesar de que nosotros hemos fallado, Él nos da esa oportunidad. Miramos también la muerte y la resurrección. Nos puede llegar, pero podemos estar en la resurrección. Y ese gran conflicto donde nosotros estamos en medio de ese conflicto que muchas de las veces nosotros no nos damos cuenta. Sí, ¿verdad que no nos damos cuenta? Es significativo ver que en la epístola de Judas el acontecimiento de la resurrección de Moisés exhibe en miniatura el gran conflicto entre Dios y Satanás. La disputa entre Miguel, el gran guerrero, Jesucristo, y el diablo acaparan todo el destino del mundo. Por un lado está Satanás, que pretende tener buenas razones para detener a Moisés en la tumba por no ser justo. Por otro lado está Jesucristo, que defiende y salva a Moisés mediante el poder de su sangre. ¿Te acuerdas de Génesis 3:15? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Esa profecía se cumplió cuando Cristo murió. Pero ese conflicto sigue. Las dos simientes están en guerra. Una guerra que solo hasta que Cristo venga terminará. Mientras tanto nosotros tenemos que estar preparados para alcanzar la victoria. Mi hermano, mi amigo, que Dios te bendiga. Y al llegar al final de nuestra lección y también al llegar al final de este año, queremos hacer un recuento. Necesitamos hacerlo, ¿verdad? De saber qué hemos hecho bien, qué podemos cambiar, en qué podemos mejorar. Y que todo sea hecho para la honra y gloria de Dios. Yo sé, no soy bueno, no soy perfecto, he fallado. Todos fallamos. Pero a pesar de que fallamos, ahí está la gracia de Cristo. Ahí está Jesús con los brazos abiertos esperándonos. Que Cristo sea el primer lugar en tu vida. Y si no lograste cumplir tus metas este año, sigue adelante. No desmayes. Esfuérzate y sé valiente. Oramos. Señor, gracias. Gracias porque llegamos al final de la lección de este trimestre. Gracias por su misericordia. Gracias por lo que usted nos enseñó durante ese trimestre.
pero ahora necesitamos ponerlo en práctica. Que nuestra fe pueda crecer. Que nuestro amor hacia usted pueda crecer. El amor a nuestros prójimos. Y que podamos esforzarnos cada día más y podamos ser valientes para alcanzar nuestra victoria. Sí, podemos fallar, pero ahí está su gracia que nos alcanza. Gracias, Padre, por su amor y su misericordia. Le pedimos que usted bendiga a cada uno de mis hermanos que nos han apoyado a compartir la lección, que ahí están siempre, Señor, para ayudarnos. Que usted nos dé sabiduría para hacer lo bueno siempre y podamos seguir compartiendo su palabra, si así es su voluntad. Gracias, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús se lo pedimos todo. Amén. Mi hermano, mi amigo, que tengas una excelente semana y que pongas a Dios en primer lugar. Bendiciones.